Tengan todos ustedes muy buenos días. Soy Vilma y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Esta semana les traigo un nuevo proyecto. Esta semana vamos a tejer un precioso chaleco corto que está muy bonito. Y bueno, como han visto en la introducción del video, el modelo está muy bonito. Y también les diré que está muy fácil y se teje muy rápido. Pues bueno, entonces miren, para tejer este precioso chalequito les voy a decir qué materiales necesitamos. Y bueno, estos son los materiales que vamos a usar. Primeramente 200 gramos de hilo. Este hilo, miren, es un hilo que mide aproximadamente un poco más de 1 milímetro de grosor. Es un hilo delgado. Es de esta marca Silvia Verano, bueno, pero pueden tejer con cualquier hilo que tenga este grosor. Este hilo está indicado para tejer con aguja de crochet de 3 milímetros, pero voy a usar una de 4,5 milímetros para que el tejido me quede suelto. Después el chaleco lo vamos a tejer en talla única. En caso que quieran realmente más grande, pues simplemente tienen que aumentar siguiendo el número de cadenas que se necesita para esta puntada, y aumentar según el tamaño que deseen. Pero este sería más o menos como una talla M a L, ¿no? Que es una talla única. Bueno, después necesitamos la aguja lanera, las tijeras y los marcadores. Entonces, bueno, empezamos con el procedimiento. Y bueno, pues vamos a empezar. La puntada que vamos a usar es un punto fantasía que es múltiplo de 12 más 1. Entonces, para tejer esta talla necesitamos tejer 50 centímetros primeramente. Entonces, para los 50 centímetros vamos a tejer 84 cadenas más 1, 85 cadenas. Entonces empezamos, hacemos un nudo deslizado y empezamos a tejer las 84 cadenas. Entonces tejemos las 84 cadenas. Aquí tengo las 84 cadenas que nos dan un largo de 50 centímetros. Y como les dije, el punto es múltiplo de 12 más 1. Entonces le aumentamos una cadena y en total tenemos 85 cadenas, ¿no? Entonces esta es la altura que va a tener nuestro chaleco. Pues ahora vamos a empezar entonces la primera fila. Para esto tejemos una cadena más. Aparte de las 85, una cadena. Nos saltamos esta primera y en la segunda cadena vamos a tejer un punto bajo. Así. Luego tejemos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y nos vamos a saltar 2 cadenas de aquí abajo. 1, 2 y en esta tercera vamos a unir con punto bajo. Luego nuevamente 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y nos saltamos aquí 2 cadenas. 1, 2 y en la tercera unimos con punto bajo. Entonces está fácil. Esta es la primera fila. 4 cadenas y nos saltamos 2, 3, 4, saltamos 2 de aquí abajo, 1, 2 y en la tercera unimos con punto bajo y así vamos tejiendo todo el largo de esta primera fila. Y aquí voy terminando esta primera fila, así es como va quedando. Entonces miren, acá tejo 1, 2, 3 y 4 cadenas, me salto estas 2 cadenas y en esta última voy a unir con punto bajo. Y entonces terminamos aquí la primera fila. Ahora seguimos con la segunda fila. Para esto tejemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y damos vuelta al tejido. Y ahora esta fila también está fácil. Nos vamos, miren, a estos arquitos y en el medio de este arquito introducimos el crochet y tejemos un punto bajo. Luego otra vez 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y nos vamos al siguiente arquito y acá vamos a unir en el medio con un punto bajo. Y así toda esta fila. 2, 3, 4 y como ven está muy fácil. Entonces continuamos así tejiendo estos arquitos en esta segunda fila. Pues miren, acá estoy terminando la segunda fila. Tejí el último arquito que lo sujeté en este último de la fila anterior. Luego vamos a tejer 2 cadenas. 1, 2. Cogemos lazada. Y vamos a tejer un punto alto en este punto bajo de aquí, de la fila anterior. Entonces aquí tejemos un punto bajo. Y con esto estamos terminando la segunda fila, ¿no? Y así es como va quedando. Ahora nos vamos a la tercera fila. Para esto tejemos una cadena, damos vuelta al tejido y en este punto, primer punto, tejemos un punto bajo. Así.
Luego tejemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Cogemos doble lazada y miren, primeramente jalaré el hilo. Ya, les decía, cogemos aquí doble lazada y nos vamos a saltar este arquito, y en el siguiente, acá, miren, nos saltamos este, y en este siguiente vamos a tejer punto doble alto, pero sin terminar, nos quedamos hasta ahí. Luego nuevamente 2 lazadas, tejemos un punto alto doble sin terminar hasta ahí. Luego otra vez doble lazada y tejemos un tercer punto alto doble alto, y tenemos aquí 4 hebras en el crochet, ¿no? Y 3 puntos dobles altos. Cerramos todo y tejemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Entonces luego acá nuevamente cogemos 2 lazadas y en este mismo, todo vamos a tejer en este mismo arquito. Entonces acá tejemos otra vez una piña compuesta de 3 puntos dobles altos sin terminar, que los vamos a cerrar luego. Acá va el segundo y aquí el tercero. Así, luego cerramos y tejemos nuevamente 3 cadenas, 1, 2 y 3, ¿no? Van la separación de 3 cadenas en cada uno de estos. Luego nuevamente tejemos aquí otro. En total vamos a tejer 4 de estos puntos aquí. Otra vez doble lazada y aquí tejemos nuevamente el punto doble alto sin terminar. Luego acá nuevamente nos quedamos ahí así con una hebra nuevamente y nos quedamos con la última hebra. En total tenemos 4. Cerramos y tejemos aquí 3 cadenas y ven, ya tenemos 3 de estos puntos. Un poco más de lana, de hilo, y acá tejemos el cuarto, doble lazada, y miren, todo está en el mismo agujerito, ¿no? Y acá tejemos nuevamente un punto alto doble alto sin terminar, 2 puntos dobles altos y 3 puntos dobles altos sin terminar, ¿no? Hasta la mitad, hasta ahí. Cerramos y ya tenemos completo este abanico compuesto de 4 piñas de puntos dobles altos. Ahora tejemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y acá miren, nos saltamos este arquito siguiente y nos vamos al otro, ¿no? Al segundo acá. Y acá en el medio unimos con punto bajo, así. Así es como tiene que quedar. Luego nuevamente 3 cadenas, 1, 2 y 3. Cogemos doble lazada y acá nos vamos a saltar este siguiente punto, este siguiente arquito, y nos vamos al siguiente, ¿no? Siempre dejamos uno en el medio que esté sin tejer, y al siguiente ahí tejemos nuevamente el abanico compuesto de las piñas de puntos dobles altos. Entonces empezamos acá nuevamente. 2, 3 y cerramos acá 3 cadenas nuevamente, doble lazada, doble lazada, así. Luego acá 1, 2 y 3 cadenas de separación y tejemos en total 4 como hemos hecho acá. Entonces acá tenemos 3, perdón, tenemos 2, con este serían 3 piñas, 3 cadenas y aquí la última, 1, 2 y 3. Y cerramos, tejemos, ven, tenemos las 4 piñas, 1, 2, 3, 4. Tejemos las 3 cadenas, nos saltamos este arco siguiente y nos vamos acá al siguiente y ahí unimos con punto bajo. Tejemos 3 cadenas, nos volvemos a saltar, miren acá es donde hemos tejido las 3 cadenas. Nos saltamos este arquito siguiente y en el siguiente es que vamos a tejer nuevamente la piña.
el grupo de este abanico, ¿no? Y entonces así tejemos todo el largo de esta. Aquí estoy terminando esta tercera fila. En total me salieron 7 de estos motivos, de estos abanicos. Y acá tejí las 3 cadenas después de este último abanico. Y ahora nos vamos acá, miren, nos saltamos este arquito y acá nos vamos a contar esta cadena 1, 2. Y en la tercera, acá vamos a unir con punto bajo. Así. Y con eso estamos terminando esta tercera fila. Ahora nos vamos a la cuarta fila. Para esto vamos a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Damos vuelta al tejido. Y miren, nos vamos acá sobre los abanicos. En este primer espacio unimos con punto bajo. Tejemos ahora 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Nos vamos a este espacio que está en el medio. Tejemos un punto bajo. 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y en este espacio vamos a unir en el mismo espacio. Vamos a unir este arquito. Este es de espacio a espacio. El del medio es en el mismo espacio de las dos uniones, ¿no? Luego acá 1, 2, 3 y 4. Nos vamos al siguiente espacio, unimos con punto bajo, ¿no? En total tenemos 3 de estos arquitos sobre cada abanico. Ahora tejemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y nos vamos hasta el siguiente abanico. Y acá en el primer espacio unimos con punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Nos vamos al espacio que está en el medio. Unimos con punto bajo, tejemos 1, 2, 3, 4 cadenas y en esta parte nos toca unir en el mismo espacio con punto bajo. Solo en el del medio va así. Luego 1, 2, 3 y 4 y nos vamos acá a este siguiente espacio. Unimos con punto bajo y ahora nos toca saltarnos hasta el siguiente abanico. Para esto tejemos 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Y nos vamos, miren, a este primer espacio del siguiente abanico. Y así vamos tejiendo, miren, así es como nos tiene que quedar. Y así vamos tejiendo toda esta fila. Y aquí voy terminando esta cuarta fila. Tejí los 3 arquitos sobre el abanico. Ahora voy a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y cojo doble lazada. Nos vamos acá, miren, hasta este punto bajo de la fila anterior. Y acá unimos con este punto doble alto. Y tenemos lista la cuarta fila. Ahora nos vamos para la quinta fila. Tejemos una cadena y damos vuelta al tejido. Y sobre este mismo punto tejemos un punto bajo para empezar. Ahora vamos a tejer una fila de 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y nos vamos acá sobre este arquito del que está sobre el abanico y tejemos un punto bajo. Luego acá 1, 2, 3, 4. Me voy a este otro arquito, punto bajo, 1, 2, 3, 4, sobre este otro arquito, punto bajo, luego 1, 2, 3 y 4 cadenas y me encuentro aquí donde está esta cadena de 5 y acá en el medio tejo, voy a unir con punto bajo, luego tejo 1, 2, 3, 4 cadenas y me voy a este arquito y voy uniendo aquí con punto bajo. Ahora todo es solo 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas y voy uniendo en cada arquito con punto bajo, ¿no? Y solo aquí, ven, en esta cadena grande es que unimos también aquí 4 cadenas, un punto bajo y 4 cadenas. Y así tejemos todo el largo de la quinta fila. Aquí voy terminando la quinta fila. Tejí las 3 cadenas. Y vamos a contar en esta cadena larga de la fila anterior 1, 2, 3 y en la cuarta vamos a unir con punto bajo. Y con esto terminamos la quinta fila. Ahora para la sexta fila tejemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y damos vuelta al tejido. Y ahora nos vamos aquí sobre cada arquito. Vamos a tejer aquí puntos bajos. Aquí unimos con punto bajo en este primer arquito, luego 1, 2, 3 y 4 y vamos uniendo sobre cada arquito con punto bajo.
1, 2, 3, 4 y unimos con punto bajo. Acá todo el largo de la fila son 4 cadenas y unimos con punto bajo, ¿no? Que es parecida a la fila anterior. Y entonces tejemos toda esta fila de esta forma, 4 cadenas, punto bajo. Y aquí voy terminando esta sexta fila. Tejí este arquito sobre este último y ahora tejo 2 cadenas, cojo lazada y me voy a este punto bajo de la fila anterior y acá tejo un punto alto. Y con esto estaríamos terminando esta fila, que es la sexta. Ahora vamos por la séptima fila. Para esto tejemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y damos vuelta al tejido. Acá vamos a coger doble lazada y vamos a empezar esta vez el abanico en este punto de acá, en este último punto. Doble lazada y tejemos acá el abanico. Perdón, la piña. A ver, acá solo vamos a tejer la mitad del abanico. Entonces tengo acá 2 y acá 3. Y cerramos la piña, tejemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Cogemos lazada nuevamente, doble lazada y tejemos acá en este mismo punto, en este mismo espacio, otra piña. Y 3. Cerramos y como les dije, acá solo vamos a tejer la mitad de del abanico, ¿no? Que estamos empezando, miren, es en este primer agujerito. Ahora tejemos las 3 cadenas, 1, 2 y 3. Nos saltamos este arquito, ¿no? Igual como hicimos en la fila de abanicos anterior. Nos saltamos este y en este otro unimos con punto bajo, tejemos 3 cadenas y tejemos nuevamente aquí. Nos saltamos este arquito y en este siguiente cogemos doble lazada y empezamos a tejer el abanico, pero esta vez completo, es decir, con 4 piñas. Acá va la primera. Segunda piña. Tres cadenas. Aquí la tercera piña. Tres cadenas y la cuarta piña que forma el abanico. Dos y 3. Y entonces aquí ya tenemos el abanico completo con 4 piñas. Luego 3 cadenas. Nos vamos como hicimos en la fila anterior, saltamos este arquito y en el otro unimos con punto bajo. De ahí nos tocaría otra vez 3 cadenas y de ahí continuamos haciendo como la fila anterior de estos. La única diferencia es acá al comienzo, que aquí empezamos saltando estos dos espacios. Acá estamos tejiendo desde el primer espacio. Entonces una vez vamos a tejer el motivo de esta forma y una vez el motivo va a empezar de esta forma aquí al borde, que es media piña. Luego cuando ya tejamos lo demás, acá el siguiente ya nos tocaría en esta fila. Y al siguiente, ya al cuarto motivo, sería otra vez de esta forma, ¿no? Entonces continuamos tejiendo esta fila que sería la número 7. Y miren, aquí estoy terminando la fila 7. Tejí las dos piñas al final en este último espacio. Ahora tejo una cadena, doble lazada y vamos a tejer aquí sobre esta tercera cadena 1, 2, 3, contando desde abajo, y en la tercera vamos a unir aquí con un punto doble alto. Y con esto estaríamos terminando esta séptima fila. Y así es como va quedando. Ahora nos vamos a la octava fila. Tejemos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y damos vuelta al tejido. Y sobre esta cadenita de acá, miren, en este espacio vamos a tejer un punto bajo. Así es como empezamos. Luego 1, 2, 3, 4.
Y nos vamos a este espacio de aquí, que está entre piña y piña, y tejemos un punto bajo, luego 1, 2, 3, 4, y esta vez serían 5 cadenas porque nos tenemos que ir hasta el siguiente abanico, y acá empezamos a tejer como tejimos sobre los abanicos de la fila anterior. O sea, aquí 4, 1, 2, 3, 4 cadenas, y nos vamos al siguiente espacio, aquí 4 cadenas, y en este mismo, acá estamos en el medio del abanico, acá unimos en el mismo espacio con punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas, nos vamos al siguiente espacio, punto bajo, y acá nos tocaría las 5 cadenas para saltar hasta el siguiente abanico. Y así tejemos toda esta fila. Y bueno, aquí voy terminando la fila número 8. Miren, aquí tejí las 4 cadenas, y miren, ahora me voy aquí a este espacio que está después de la piña, y acá tejemos un punto bajo, y luego 2 cadenas, cogemos lazada, y aquí en la cuarta cadena, contando desde abajo, 1, 2, 3, 4, vamos a unir aquí con un punto alto, así. Luego nos vamos para la fila 9, tejemos una cadena, damos vuelta al tejido, y sobre este mismo punto tejemos un punto bajo. Aquí la fila 9, estas 8 filas son las importantes porque son las que forman este motivo. Como ven, una vez está aquí el abanico y una vez está aquí medio abanico empezando la fila. ¿No? Entonces ahora la fila 9 ya es como la fila número 1. ¿No? Entonces ya de acá, a partir de acá es que vamos a ir retrocediendo y retrocediendo y tejiendo esto mismo para todo el largo, ¿no? En total tenemos que tejer 50 centímetros de largo, de altura, ¿no? Entonces miren, acá tejí el punto bajo. Ahora 1, 2, 3, 4 cadenas, y me voy acá voy uniendo en cada punto, ¿no? Entonces acá voy tejiendo lo mismo que tejimos en la fila número 1. Acá me tocaría, por ejemplo, en el medio, ¿no? 2, 3, 4, y vamos tejiendo esta fila que son de 4 cadenas y un punto bajo, ¿no? 4 cadenas y un punto bajo, y así tejemos toda esta fila que es igual a la fila número 1, ¿no? Y de ahí, a partir de ahí tejemos todo hasta la fila número 8. De ahí volvemos a empezar y volvemos a empezar. Bien, miren, aquí tejí, contando las filas de abanicos, tejí 11 filas de abanicos, y aquí hasta aquí son las 11 filas, y de aquí tejí las 3 filas siguientes de cadenas, ¿no? Y ahora me tocaría una fila de abanicos, pero hasta ahí no vamos a tejer, ¿no? Son 11 filas de abanicos más estas 3 filas de cadenitas, y hasta ahí es porque ahí tenemos ya la altura que necesitamos, ¿no? Y ahora pues vamos a continuar. Ahora vamos a continuar la siguiente parte. Pues miren, nos vamos al comienzo donde empezamos el tejido. Vamos a poner la parte que va a ir hacia afuera, la cara que va a ir hacia afuera, acá hacia adelante, ¿no? Y entonces acá vamos a unir el hilo. ¿Dónde está la puntita del hilo? Acá. Y pues acá miren, nos vamos a este punto de aquí. Introducimos ahí el crochet y vamos a amarrar acá nuestro hilo. Lo sujetamos acá. Tejemos una cadena, y acá mismo en este punto vamos a tejer un punto bajo. A ver, ¿dónde está? Acá está el hilo. Entonces, como les dije, acá vamos a empezar tejiendo un punto bajo, así. Y ya luego amarramos estos hilitos. Luego tejemos aquí 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, y vamos a unir acá. Miren, ya está en donde unimos, hicimos donde empezamos la primera fila. Luego otra vez 1, 2, 3 y 4. Nos saltamos todas estas 2 cadenitas, y acá miren, justo ahí donde unimos, ahí unimos el punto bajo. Y entonces así tejemos
empezamos a tejer aquí todo el largo de la fila, que sería la fila número 1. Entonces retrocedemos para guiarnos, si quieren en el video retroceden y empezamos como que esta fuera la primera cadenita, primera cadenita que hicimos, y empezamos la primera fila, luego la segunda fila, la tercera fila, y así tejemos las 11 filas de motivo, las 11 filas con abanicos, ¿no? Para guiarnos, 11 filas con abanicos, y de ahí 3 filas más de cadenitas. O sea, tejemos exactamente lo mismo que hemos tejido acá, solo que estamos empezando aquí desde la cadenita inicial con la que empezamos, ¿no? Entonces es para que los abanicos nos salgan una vez para este lado y una vez para el otro lado, ¿no? Entonces continuamos tejiendo exactamente igual como hemos tejido toda esta parte. Miren, aquí terminé de tejer las 11 filas de motivo, es decir, 11 veces contando los abanicos, y de ahí tejí las 3 filas más de puntos bajos, ¿no? Las filas siguientes, y hasta ahí me quedé igual que en la primera parte, ¿no? Y entonces miren, aquí en total tengo 1 metro de largo, 1 metro. Entonces ahora lo que vamos a hacer es proceder a formar las mangas. Para esto vamos a coger este lado, cada lado, y vamos a poner aquí por el lado revés, el lado que va hacia adentro, y aquí el lado que va hacia afuera, ¿no? Y vamos a coger aquí 25 centímetros. Vamos a medir acá 25 centímetros para cada manga. Ahora para las mangas vamos a marcar 25 centímetros. Como les dije, en total hemos tejido 1 metro, ¿no? Entonces vamos a separar aquí 25 centímetros para cada lado para las mangas, y acá 50 centímetros en el medio. Entonces, teniendo aquí estos lados, vamos a poner el marcador y vamos a unir solo hasta acá, ¿no? Que esto va a ser nuestra manga. Y entonces cogemos aguja lanera, o bien si prefieren con crochet, con aguja crochet, y vamos a unir. Estamos por la parte que va a ir hacia adentro. Entonces amarramos nuestro hilo bien y vamos cosiendo acá, cogiendo una hebra de cada lado. Entonces vamos a unir así, como les dije, bien pueden unir también con el crochet hasta llegar aquí donde está el marcador, que son 25 centímetros. Y miren, aquí tengo unidas ya las mangas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer aquí un borde. Entonces cogemos el chaleco por la parte que va a ir hacia afuera. Entonces cogemos la aguja de crochet y acá vamos a sujetar nuestro hilo, y vamos a tejer una fila de puntos bajos primeramente. Cogemos el hilo, cogemos aquí el medio, este es donde la unión que hice en la espalda, y ahí es donde vamos a sujetar nuestro hilo. Entonces sujetamos el hilo. Así, y tejemos una cadenita y vamos a tejer, como les dije, una fila de puntos bajos. Entonces miren, en estos espacios grandes voy a tejer aquí dos puntos bajos. Aquí miren, en este espacio pequeño, un punto bajo. En este que está más largo, 3 puntos bajos. Aquí está este espacio pequeño, un punto bajo, y así según veamos vamos avanzando. Aquí por ejemplo correspondería a 2 puntos bajos, y así vamos tejiendo todo alrededor de nuestro chaleco. Y miren, aquí terminé la primera fila de los puntos bajos, ¿no? Así tejí en todo alrededor del chaleco. Ahora vamos a continuar con la segunda fila. Para esto tejemos una cadena y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, ¿no? Inmediatamente en el mismo punto donde unimos, tejemos el primer punto, y así continuamos tejiendo todo alrededor. Y bueno, pues miren, tejí en total 5 filas de punto bajo, y así es como quedó el alrededor. Y bien, miren, ya está listo nuestro chaleco. Aquí tenemos las mangas. Todavía me falta esconder estos hilitos, sujetar bien. Aquí tenemos la parte de todo el alrededor. Acá está la otra manga,
Y miren, ya le podemos dar una planchadita ligera para que quede bien planito. Y bueno, pues miren, qué fácil y que se teje muy rápido. Este hilito también me falta esconder y bueno, ya está listo nuestro chalequito. Y pues miren qué bonito, qué fácil de hacer. Y bueno, entonces si les gustó esta idea, este video, regálenme un like y quiero invitarles a que se suscriban a mi canal. Bueno, que pasen un bonito día y nos vemos a la próxima con un nuevo tutorial. Gracias y chao.